Continuamos con nuestra celebración del primer aniversario de la 4TV y nos acompañan tres queridos compatriotas y amigos. Consuelo Sánchez, antropóloga, Javier Cravioto, analista político, y Juan Carlos Bonet, director del Sistema de Apoyo a la Cultura, antes FONCA. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo han visto este último año de gobierno de la Cuarta Transformación? Consuelo. Pues yo lo he visto muy bien. Después de pasar por casi 2 años de pandemia, terrible, y aún así el gobierno logró hacer muchísimas cosas en ese tiempo, y bueno, en este se ha avanzado muchísimo. En general, pues lo que tiene que ver con toda la política social, que ha sido extraordinaria, ¿no? Que para las becas para jóvenes, para niños, para la primaria, secundaria, escolar, bachillerato, universidad, las pensiones para adultos mayores, todo el apoyo también al campo, que ha sido extraordinario, que está llevando, pues, como parte de la política de la Cuarta Transformación, a la autosuficiencia alimentaria, que eso es algo extraordinario que la habíamos perdido con los gobiernos neoliberales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sistema de salud. Todos los 2 años de pandemia pues se tuvo que dedicar a vacunar y bueno, atender a todos los enfermos del COVID, etcétera, que fue terrible. Pero ahora ya empezó todo el programa de crear un sistema de salud pública gratuita y medicamentos gratuitos de calidad y se está avanzando ya en varios estados de la República, y lo que busca el gobierno de la Cuarta T pues es que sea en todo el país este sistema de salud, que me parece sensacional, ¿no? Garantizar el derecho a la salud y rescatar todo el sistema de salud que se estaba privatizando con los neoliberales, ¿no? Y toda la corrupción que había con los medicamentos, en fin, en todo el sistema de salud. Entonces ahí vemos una tarea extraordinaria. Ya no digamos en materia de obras, es impresionante lo que se está haciendo, ¿no? En términos de carreteras y obras, y también de rescate a todo lo que tiene que ver con nuestros recursos energéticos, ¿no? Y bueno, yo también quiero agregar uno más, que es el tratamiento hacia los pueblos indígenas. Los planes de justicia que se están elaborando con los pueblos indígenas, en particular ahorita con el que más se ha avanzado, es con el plan de justicia del pueblo yaqui, que ha sido extraordinario. Y ahí lo que hay que aprender mucho del gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es su acercamiento a los pueblos, escucharlos, cuáles son sus necesidades históricas, sus reclamos históricos, y darle una solución justa. Incluso a los yaquis ya se les entregaron 30,000 hectáreas, ¿no? Y además hay todo un programa también de una cuenca, etcétera, y llevarles agua potable, porque no tenían ni siquiera agua potable. Es decir, y cosas que para ellos son importantísimas, que tienen que ver con su identidad, ¿no? Hay una escuela, una universidad del pueblo yaqui, donde se ha trabajado junto con la Secretaría de Educación en la elaboración de los planes de estudio y las carreras que ellos quieren. Entonces hay una participación de los propios pueblos en la elaboración de su plan, incluso de desarrollo del pueblo yaqui. Y eso está haciendo con muchos otros pueblos del país y ha sido extraordinario. Y esto pues se manifiesta en la marcha que tuvimos ahora recientemente, que muchos de los pueblos estuvieron presentes en esta impresionante marcha que tuvimos ahora el domingo. Javier. Mira, hablar del 4º año, por una parte hay una lógica de consolidación de todo lo que se sembró en los primeros 3 años. Entonces, ha sido un año muy exitoso en términos de lo que se ve realizado, ¿sí? Todos los proyectos que se empezaron a hacer en el año 1, 2, 3 se empiezan a ver consolidados, se empiezan a ver y la gente los aprecia de una manera real. Ya no es la idea de vamos a hacer algo, sino es ya está hecho algo, ¿no? Podemos poner muchos ejemplos, pero por ejemplo, todas las obras de infraestructura, cuando se planean y se van ejecutando, etcétera, independientemente de si ya están realizadas, concluidas o no, durante ese avance, ¿qué es lo que ha significado en las zonas en donde se están desarrollando? Trabajo, salarios que no existían, gente arraigada a sus pueblos, que en el año 4 ya es una realidad.
¿no? Después, las obras, una vez que se concluyen, como el aeropuerto, por ejemplo, y que empieza a funcionar con la curva normal de cualquier aeropuerto en el mundo de crecimiento, se empieza a ver un proyecto innovador, hecho con honestidad, hecho rápidamente, y eso la gente percibe que hay un cambio ahí, ¿no? Sin embargo, para mí lo fundamental de este cuarto año es que hay un claro reflejo ya, ahora sí ya, de concientización política. Porque un poco, como decía Consuelo, haciendo referencia a la marcha reciente, la cantidad de gente que sale, más allá de eso se puede hablar, hay una concientización política que antes no existía. Y aquí debo decir que de los unos y de los otros, porque la marchita previa que hicieron implica que salieron a la calle, lo que nunca hacían. Y ese es algo muy favorable para una sociedad como la mexicana, más allá de que cada quien haya tenido sus motivos para hacerlo o lo haya hecho de una forma o de otra. Ese no es el tema en este preciso momento para lo que quiero decir. Es simplemente que hay una idea de que hay que tomar las calles, hay que salir, hay que pedir, hay que celebrar, como fue el caso de la última de este domingo, ¿no? Entonces creo que ha sido un año muy exitoso, un año que al mismo tiempo ha sorteado la carga enorme que mantiene la oposición frente al proyecto 4T, en particular frente al presidente López Obrador. Toda esa carga de energía negativa, esa carga de odio, pues se ha ido sorteando muy bien, ¿no? No nos aprueban ni aprobarán nada que promueva el presidente, nada que promueva nuestros diputados y senadores, pero pues se busca la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que ha sido un gran año. Por algo el presidente se mantiene con los niveles de aprobación en México y en el mundo que tiene. Y creo que tendremos un muy buen cierre de sexenio. Juan Carlos. Pues sí, coincido absolutamente. Primero, una felicitación a toda la banda de 4TV por su primer año, que esperamos que sean muchísimos más. Felicidades Gracias. Y un gusto compartir este panel con ustedes. Estoy de acuerdo. Yo siempre he dicho que 70% de popularidad después de una pandemia debe equivaler como al 95% en condiciones más o menos normales, o normales. No, menos, como 98. Menos, 98. Efectivamente, el cuarto año hay que compararlo con los cuartos años de sexenios anteriores. Casi siempre el cuarto año de los últimos, cuando menos de los últimos 5 presidentes, han sido de franco deterioro, que es ese otro italiano, el primo del alemán, de Alzheimer. Hay quien pierde la memoria y hay quien pierde la compostura. Y yo creo que podemos medirlo en razón directa al actuar, al proceder, al talante y al semblante de la oposición, por lo menos la más pública y la que más... hay que comparar, por ejemplo, las expresiones de la marcha del día 13, de aquello que... En la marchita, me gustó ese término. Bueno, sí, no sé, claro, es que cuando no sabes hacer una cosa, pues sales y cómo se hace, pues no sé. El Luego desfile también. ¿Eh? El desfile sí, también. Yo creo que era una pasarela, ¿no? Digamos. Pero, digamos, las expresiones que se oyeron ahí y que se leyeron en las pancartas y en las consignas, era casi de encefalograma plano, y de un odio y de una virulencia, pues, que no son propias de ninguna democracia, de ninguna decencia en la vida normal. Pues, tú puedes estar muy enojado, pero lo que dijo esa señora que nos enseñaron todos, con su bolsito, ¿no? Y con pelo a lo Alarraqui, la verdad es que dice mucho. Podemos analizar, no analizar, sino entender lo bien que va un determinado gobierno en razón de la furia de quien no está de acuerdo con él. Y cuanto a todo lo demás, yo creo que más allá de ser un año de consolidación, que sí lo fue, que era inesperado en las esferas mundiales y en las esferas locales, después de una pandemia, se apostaba a la crisis financiera, al endeudamiento brutal, al hambre, al desempleo, y es que me parece insólito, lo digo con un orgullo enorme, que tengamos pues las condiciones macroeconómicas que tenemos, las condiciones de una determinada paz social. Sabemos que el flagelo de la violencia
es terrorífico, y el feminicidio y todo eso, pero también es algo que no se arregla con políticas públicas de un año para otro, ¿verdad? Y sobre todo teniendo al Poder Judicial que se tiene y a la Procuración de Justicia que se tiene, que por ahí es esto. Yo creo que en cuanto al crecimiento, sobre todo al sentido y a la meta que se tiene como gobierno y como país, lo tenemos muy claro. Es decir, es insólito que se estén haciendo la cantidad de caminos que se están haciendo, las refinerías, 2 trenes, programas sociales como nunca en la historia, aunque el otro día oí a alguien en Canal 11 que decía que no, que Peña Nieto gastaba más en programas sociales. Bueno, ya no sé qué decir, man, y eso que es el 11, ¿no? Un día debatimos de eso, pero que me enseñen las cifras, cómo se gastaba y a quién se gastaba, ¿no? Sí, claro, si se lo dabas a todas las asociaciones civiles que se llevaban su moche, o que, en fin, hay argumentos muy claros que nosotros debemos poner muy claro así en estas pantallas, en todos, sobre la fortaleza, sobre lo idóneo de estas políticas que lleva a cabo este gobierno, liderado por el presidente, desde luego, porque es además un hombre como el que yo no he visto en mi vida, ¿no? Con esa capacidad de trabajo desde tan temprano hasta tan tarde, con esa humildad y con esa capacidad de negociar. Porque siempre hubiéramos imaginado que un gobierno de izquierda, así ganado, ahorita me voy a callar ya, No, y más no, si no. quieren cállenme, tuviera esa ascendencia con los sectores patronales, con los sectores empresariales grandes, ¿no? Y la tiene. Yo creo que si alguien ha mostrado cómo se respeta la democracia, cómo se hace política, cómo se ama su oficio y que se haga verdaderamente en bienestar, en beneficio del pueblo, de la generalidad, pues es él, ¿no? Yo creo que el liderazgo de él es fundamental para entender el resto de las cosas que está pasando. Después podemos abundar mucho, yo puedo hablar de mi sector, de la cultura, el cambio paradigmático que se ha tenido en las políticas culturales, el nivel de incidencia que hemos tenido en comunidades perdidas, en comunidades pobres, en comunidades violentas, para detener la violencia, para que crezca el humanismo, para que nazca el humanismo, que siempre lo ha habido, pero que prevalezca el humanismo sobre todo. Yo creo que todas las políticas sociales de este gobierno y el talante de su gobierno y de sus gobernantes y de sus militantes en general nos dan cuenta de un proyecto que viene forjándose hace mucho y que ahora tuvo la madurez para instalarse y que no ha decepcionado, porque esa es otra. Creo que en Sudamérica, el que la vemos roja, están todos agarrados con alfilercitos y ganan por un voto o por medio voto y no tienen el Congreso y apenas, ¿no? Argentina, Perú, Brasil, Colombia están allí y lo de México es muy impresionante por el nivel de arraigo que ya tiene, por el nivel de aceptación que tiene con la gente, aún en medio de una recesión mundial después de una pandemia. Eso es lo que a mí me parece insólito. Y ahora, ¿qué hace falta? ¿Cuáles serían los retos que tenemos por delante? ¿Y qué tendríamos que hacer como ciudadanos para apoyar y mantener este proyecto de nación? Pues son varios. Uno es, yo creo que continuar con la revolución de las conciencias, ¿no? Que eso es importantísimo, porque es lo que va a ayudar a seguir con la transformación. Como dice el presidente, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y eso implica un trabajo de formación política permanente. Y el que lo está haciendo excelentemente bien ha sido el presidente en la mañanera, ¿no? Que es el espacio de formación política. Qué pedagogo. Por excelencia, ¿no? Entonces, pero es tarea de todos nosotros, ¿no? También los que estamos en otras tareas dentro de Morena, etcétera, o fuera, en nuestros espacios, seguir haciendo el trabajo de importancia de la revolución, de un pensamiento crítico, ¿no? Y de esta idea que plantea permanentemente la Cuarta Transformación y que es su signo y la ha sostenido el presidente, que es por el bien de todos, primero los pobres. Y entre ellos, en especial, los pueblos indígenas. Yo creo que eso es clave y él insistió muchísimo en su discurso sobre esto cuando habló de la definición de la Cuarta T, ¿no? Como el humanismo mexicano. Y puso el acento en eso. Y también de cómo debe ser un gobernante.
y de cómo el partido debe seguir pensando en esos términos. Es decir, que debemos seguir pensando claro. en que nuestro proyecto son los pobres, primero los pobres. Es decir, y ahí es un reto, seguir trabajando en esa línea, no desviarnos de ahí, nada de coqueteos, que vámonos al centro y que no. Las clases medias hay que trabajar con Vamos las al clases. centro, pero al Zócalo, ¿no? Exactamente, Sí, pero no de no ahí. al centro. Exacto. No. Sino mantenernos y trabajar con la clase media para traerlas. Ese es nuestro trabajo de construcción de hegemonía, ¿no? Atraer a la clase media a esta idea del humanismo, es decir, de que primero los pobres. Y eso me parece que debemos trabajar. La otra es, pues, lo que viene en el 24, es decir, todas las tareas legislativas de reforma constitucional que no se pudieron realizar en el gobierno actual. Toda la derecha, el Pacto por México o la coalición de la oposición que se niegan a hacer cualquier reforma, apoyar cualquier reforma constitucional, como lo vimos ahora con la reforma energética y luego con la reforma electoral, ¿no? Y que sí urge hacer esas transformaciones en nuestro país, una reforma política en general que incluiría la reforma electoral, pero necesitamos una reforma al Poder Judicial, por ejemplo. Es terrible. Hay cosas que no se han podido avanzar en nuestro país porque los jueces nomás no están coludidos con los poderosos y los intereses o de otro tipo, no los de la gente. Entonces ahí sí necesitamos pues lograr para el 24, además de, desde luego, tener nuestra candidata o candidato llegue a la presidencia y tener una mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores para lograr hacer los cambios y profundizar la Cuarta Transformación, porque eso sí urge hacer en varios poderes, porque acuérdense que se logró el poder del gobierno, pero no del Estado, y hay que hacer las transformaciones para profundizar también el proceso de democratización del país, etcétera. Y también en el plano cultural, la cultura es un elemento fundamental para la transformación de las conciencias. Y cómo hacemos que es un trabajo que hay que hacer también. Ya no me extiendo más. Adelante. Perdón, y una cosa más. Sí. Una forma de hacer gobierno diferente, eso es lo que ha enseñado, algo que tú decías, es decir, es cómo se hacen las cosas de manera totalmente diferente. No solamente ya no hay corrupción, no se permite. Obviamente tenemos gente todavía en algunas secretarías ahí que no vienen del régimen anteriores, pero se está tratando, por lo menos desde el gobierno, eso no se permite, ¿no? Y seguir limpiando de la corrupción en todos lados, porque penetró hasta el fondo, hasta la médula del sistema y de las instituciones. Entonces, seguir limpiando la corrupción, pero también la forma de acercarte al pueblo y de ampliar la participación ciudadana, que también es una tarea fundamental, darle más poder a los ciudadanos, más poder a la sociedad para que participe y pueda incidir en los procesos económicos, políticos, culturales del país. Esto. Mira, yo creo que obviamente la tarea de gobierno en todos lados en México es inacabable, es inagotable. Siempre habrá cosas que hacer. Coincido mucho en hay que trabajar sobre las reformas al Poder Judicial, pero también hay que analizar y ser muy conscientes de qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Con las mayorías que tenemos y que no nos son suficientes para hacer una serie de transformaciones constitucionales, entonces derivo aquí hacia el primer comentario. Tenemos que construir las próximas legislaturas, las del 24. Construirlas desde ahora, en dos vías. Una, así, nombrando, presentando a los mejores candidatos en cada locación que haya. La gente que tenga más arraigo, la gente que tenga más gente que la siga. Y en la segunda vía es y deshacernos de la gente que entró como caballo de Troya,
Creo que ahí sí hay una tarea inminente, mucho tiene que ver con el partido más que el gobierno. De una buena vez hay que sacarnos de encima a los alacranes que tenemos en el movimiento. Porque vamos a llegar a la definición de candidaturas y es gente que va por su pedazo, va por su rebanada de pastel y a través de un cierto chantaje, ¿no? Entonces ya tuvimos la experiencia hoy en este gobierno con algunas personas, aquí no vamos a decir nombres, que nos engañaron, ¿sí? Nos dejamos engañar y que traicionaron el movimiento, pero que inciden en esas políticas. Entonces, retomo la idea de que una de las labores a hacer es empezar a trabajar en las futuras candidaturas, porque el 24 está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y por supuesto con la definición del candidato o candidata presidencial. Pero número 2, tenemos a medio camino Estado de México y Coahuila. Entonces hay que trabajar sobre Estado de México y Coahuila. Tenemos que ganar Estado de México y Coahuila. Porque con esas gobernaturas que se ganen, con esos congresos que se ganen, va a vivir el siguiente gobierno, ¿sí? Entonces, no empieza todo en el 24, ¿no? Claro. Tenemos que ir viviendo y construyendo todo lo que podamos por 2 razones. Porque vienen con todo, van a ir con todo, van a tirar todo lo que puedan, en todos sentidos, económicos, políticos, todo lo que pueda la oposición va a tirar para agraviar a este movimiento, ¿no? E intentar quedarse y ganar algo. Y si no es la presidencia, intentarán ganar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Y van por todo. Y este es un tema muy, muy serio que no debemos dejar soslayar. Y eso me lleva para concluir que entonces todo lo que se haga de aquí en adelante por los gobiernos de los estados de Morena, por los congresos de Morena, que afortunadamente son la inmensa mayoría, por el gabinete que tenemos, y no tengo la menor duda por el presidente López Obrador, debe incidir ya en el futuro. Ya se construyó lo que estamos y vamos a recoger en estos año y 9 meses que le quedan al partido y al presidente. Tenemos que empezar a construir el futuro. ¿Por qué? Porque yo pienso que si se gana el próximo sexenio, la transformación ya se dio. Si no se gana, por alguna razón, ya sea presidencia o cámaras, puede haber un retroceso importante, porque van a tratar de revertir todo lo logrado, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar en esos 2 sentidos. Y ya nada más para concluir, ahora sí ya voy a concluir, es respecto a esta idea y a este nombre que le da el presidente de humanismo mexicano. A mí me gustaría que esa fuera también una teoría, un trabajo de la teoría, de los teóricos, de definir y dejar plasmado realmente qué es nuestro movimiento. En lo personal no me gusta que se llame humanismo mexicano, tengo razones para pensar en ello, yo le llamaría más bien algo así como un humanismo transformador, porque no es mexicano per se. Yo veo muchas ideas de la Revolución Francesa, de la fraternidad, que nunca se había manejado el principio de fraternidad en un país como México, tan lastimado. Y creo que se ha abonado, porque sí en la conciencia y en el trabajo y en las lecturas del presidente está mucho de ello. Entonces creo que ese marco teórico, creo que hay que trabajarlo en este año y 9 meses que quedan, para definir de una manera muy, muy padre, muy incluyente, ¿no?, cómo se define nuestro movimiento. El presidente ya lo dijo, lo propongo así, hay que trabajarlo, hay que tomar la palabra, hay que trabajarlo, y si ese es el nombre está bien, pero creo que hay que abrirnos un poco más. Creo que esos son los trabajos que hay que hacer de aquí en adelante. Desgraciadamente no tenemos mucho tiempo, a mí me encantaría hacerles muchas preguntas que aquí tengo, pero bueno, por ello me gustaría preguntarte, Juan Carlos, tú que eres funcionario público, eres director del Sistema de Apoyo a la Cultura, antes FONCA. A la creación. A la creación cultural, antes FONCA. Sí. ¿Cuáles son los retos que tenemos por delante en materia de cultura? Pues son muchos, igual que los que han enumerado aquí ahora.
entre políticos y programáticos, son muchos. Sin embargo, yo creo que en cultura nos ha dado tiempo de establecer unas políticas públicas inamovibles, de ejecutarlas muy bien, de ejecutarlas ya con resultados muy palpables, ¿no? En muchas almas que se han tocado y en muchas vidas que se han tocado, en la orientación de la política cultural de México, que hay que decirlo, siempre fue de las mejores del mundo, digamos. Siempre, cuando se pensaba en México, era como de los países más interesados en la cultura, ¿no? El primer secretario de la UNESCO fue mexicano, en fin, las grandes iniciativas culturales a partir, digamos, de la generación ONU han sido de México. No todas, pues, pero hemos estado ahí en el top 5 de los países importantes en cuanto a cultura. Yo no sé si se sepa o qué, pero hace 40 años que ocurrió el último gran Congreso Mundial de Políticas Culturales y fue en México. Ahora, 40 años después, se volvió a realizar, también en México. Uno voltea y dice, bueno, a los demás güeyes no les interesa la cultura o qué. Bueno, desde luego que les interesa a los europeos y eso, pero la cultura está vista como eurocéntrica, como las bellas artes. Y ahí es donde hemos dado el gran brinco. Hemos dejado de entender a la cultura a la manera tobariana y conacultesca y pasiana de las bellas artes, los grandes escritores, las grandes mentes que escriben y piensan lo que debe pensar el resto del pueblo, de Juan Pueblo, que no sabe nada, entonces hay que educarlos. Esa era la perspectiva cultural del prismo, ¿no? de este último prismo. Antes era mucho más seria. Y se ha adoptado primero la noción de derechos culturales, de la diversidad cultural, ¿no? Esto en lo que tanto insistimos todos, también el presidente, sobre todo, él dice, la revolución de las conciencias es cultural y lo que nos va a salvar es nuestra herencia cultural. Por tanto, uno de nuestros cometidos, que ya estamos en ese camino, es dignificar y poner en el primer plano la diversidad cultural de nuestro país. Y eso quiere decir que hay 68 lenguas, lo cual quiere decir que hay 68 cosmovisiones y hay 68 maneras de nombrar al amor, a la belleza, al mundo. Y esas estuvieron guardadas y pisoteadas durante 500 años. Y veníamos en un tropel en el que se iban a seguir pisoteando, pues porque no eran importantes, porque lo serio era lo helénico, lo latino, lo occidental. Y ese es el gran trabajo que está haciendo mi jefa, la secretaria Frausto, que le digo con mucho cariño, porque me parece una mujer impecable y inteligente y además muy, muy buena funcionaria, estupenda funcionaria, preocupada realmente por su gente. Y hemos, desde la Secretaría, hay 3 o 4 programas, hay 3 muy puntuales, el de la cultura comunitaria, que es justamente lo contrario de lo que estoy hablando, es decir, la cultura no hay que llevarla a las comunidades, como decían el viejo régimen, el anciano régimen. La cultura está ahí, se hace todos los días y persiste a pesar de nosotros, a pesar de Occidente. Nosotros tenemos que propiciar que ellos sigan creando, que sigan forjando esa identidad. De eso habla mucho el presidente cuando insiste tanto en determinados temas, porque estamos forjándonos entre todos una determinada identidad, que está muy alejada de Yale y de Harvard y de Starbucks, y por eso los llama aspiracionistas, pues ni siquiera les alcanza para el Starbucks, güeyes, o sea, y nosotros tenemos un café mucho más chingón aquí, ¿por qué vamos a tomar Illy o Starbucks? Ese tipo de cosas que parecen banales ahora que los digo, ¿no? Eso es cultura también. Entender que nuestra comida es una de las 3 más ricas, más diversas del mundo, que nuestras lenguas son tan bellas como cualquier otra lengua originaria en el mundo, que la capacidad de creación de nuestros artesanos, de nuestros textileros, de nuestros alfareros, de nuestros poetas, de nuestros músicos, de nuestros cantantes, tiene un tamaño envidiable para el resto del mundo. Y nosotros, con el liderazgo de Alejandra, de Marina, de Esther, de todo el equipo de cultura, nos dedicamos todos los días a eso, a dignificarlos
iba a decir rescatarlos, como se decía en el anciano régimen, pero no hay nada que rescatarlos porque no están mal. Lo que hay que es respetarlos y darles el lugar en el mundo que les corresponde. Tanto para temas de prevenir la violencia y prevenir que los niños se conviertan en sicarios o que no tengan un futuro. No tienen un futuro porque no tienen una identidad. Y la cultura forja identidades. Cuando tú, iba a decir una palabra que me choca, pero sirve, la ¿cómo se llama? Cuando piensas muy bien de ti, ¿cómo se llama? ¿La autoestima? La autoestima. No, pero sí, cuando tú tienes autoestima, cuando amas y tienes raíces en tu pueblo, cuando tu familia es más o menos funcional, cuando te gusta lo que haces y de dónde vienes, tienes una identidad y eso te hace ser mucho más poderoso en términos de no ceder pues a los lujos baratos, a quererte comprar una pistola y a ganar $3,000 a la semana. No, no hace falta esos $3,000. Si tú tienes una identidad forjada y una comunidad que te otorga lo que realmente eres y que tú se lo otorgas a ella. Ese es el trabajo cultural profundo que se está haciendo, más amén de los programas que podemos entrar en detalles, ¿no? Cultura comunitaria, el sistema de fomento musical, el cambio en las becas del FONCA, hay muchas cosas, pero yo creo que hablando y abundando en lo que dicen mis colegas aquí, forjar una identidad como nación, como comunidad, es importantísimo para el futuro también, y por eso es tan importante el trabajo cultural en todas sus vertientes, ¿no? Creo que hay que estar alerta porque además, porque es que no me preguntaste de eso, pero yo también quiero hablar de qué nos faltan ese tipo de cositas, ¿no? Porque la ultraderecha se está colando a través de cosas bastante legítimas, porque la ultraderecha, igual que en España, igual que en Italia, igual que en Rumanía, se está acercando a las clases medias que están enojadas con algo. Con un odio que ni siquiera saben qué es. Pero si tú te acercas y les das la razón y dices, pinche gobierno, ¿por qué te cobran impuestos? Ese tipo de sandeces, ¿no? Logras que las ultraderechas tengan escaños y que tengan voz pública. Y así empieza. Hoy Porfirio decía que así empezó Hitler. Bueno, ya, pobrecito. Calígula. Y Calígula. Y Calígula, sí, que así, ¿no? O sea, está comparando esto con Calígula y con Hitler. Ya ves, no. Al revés, todo lo contrario de esto es como empezó Hitler, ¿no? Fomentando los odios, diciéndoles mentiras, diciéndoles que había un gobierno que se los quería chingar, que les quería cobrar impuestos, que los quería sacar de sus casas, que les iba a robar sus casas. Ese es el miedo del cual nace los fascismos y las ultraderechas, ¿no? No al revés. Y ese es un tema pendiente para nosotros, porque perdimos la mitad de la ciudad, cuidado. Perdimos ciudades importantes, porque hicieron efecto esas campañas. ¿Cómo las revertimos? ¿Con más odio? No. Hay que trabajar y entendamos la historia un poco, pongámonos beberianos, ¿no? La historia es un proceso y hay que caminar con él y hacer lo mejor que se puede. Y sobre todo, no hacer politiquerías, lo que dices tú. El presidente nos lo ha dicho muy clarito, a todos, ¿no? Esas son politiquerías, no anden que si me debes un favor, que te haga un favor, que si hago una cosita, no. De eso sí, todos tenemos algún conocido, pero esos son los negritos en el arroz que yo veo yo ya veo que estás viendo para allá, que van a cortar, pero pues no hay comerciales, güey, ¿sí? Son los negritos en el arroz de los que tenemos que fijarnos bien y no reaccionar y no enojarse, ¿sí, no? ¿Por qué pasó, güey? ¿Qué está pasando y cómo mejoramos esto? Porque sí, efectivamente hay mucha pinche politiquería de esa chafa. Claro. Y creo que... Cuidado. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Perdónenme, por último, no, para nada. Yo les digo, yo encantada porque los tres tienen muchísimo que decir y yo quisiera preguntarles montones de cosas, pero ya se nos acabó el tiempo, entonces yo les voy a pedir que de forma muy breve nos den un mensaje a la 4TV como medio joven que somos, ¿no? Y alternativo. Consuelo. Bueno, yo quiero felicitar a la 4TV por su año, a todos los que trabajan aquí. Muchas felicidades. Además es un medio importantísimo y pues todo el apoyo para que continúe, porque como es una batalla cultural la que tenemos que dar, pues ese es un medio fundamental para dar esa batalla. Y agregar una cosa rapidísima respecto a la diversidad, es que ese es nuestro gran tema. Es decir, la cuestión de la identidad, tenemos que construir una identidad nacional diferente en la que aceptemos y que nos sintamos además orgullosos, felices de nuestra diversidad, que esa es parte de nuestra riqueza de nuestro país, que la han negado y
y eso nos ha empobrecido como país y como personas, que nuestra riqueza está en nuestra diversidad y en reconocer a los pueblos indígenas como parte de la nación y que ha enriquecido al país. Yo creo que es parte del trabajo y también para combatir el racismo, el clasismo, que es una cosa También. todavía está articulada, pero tiene que ver con otras cuestiones, pero también hay que seguir trabajando. Entonces, el trabajo que ustedes están haciendo, pues todo el apoyo para que continúen que es un medio fundamental para hacer este trabajo de transformación cultural. Gracias, ustedes son parte muy importante de esto también. Javier. Bueno, a más de la felicitación a todo el equipo, creo que están haciendo una labor muy importante y sobre todo muy necesaria. Como autocrítica, porque me considero parte de 4TV, yo diría, tenemos que trabajar en la difusión. Tenemos que hacer llegar el contenido que tenemos a más. No sé cómo, pero lo dejo como un tema que creo que debemos de participar todos. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos todos los días a los medios tradicionales, a las mentiras en las televisoras, en los periódicos, ¿no? Y tenemos que contrarrestar eso. La 4TV es fundamental para lograr ese cambio, ¿no? Entonces, reitero fundamentalmente mi felicitación a todo el equipo y pues vamos por el siguiente año. Vamos por esos retos. Exacto. Juan Carlos. Pues muchas gracias a todo el equipo de 4TV. Les agradezco esta primera invitación. Había ido otras, pero no se daban las cosas. Pero ya se dieron y espero, coincido, cualquier método de difusión de ideas, de contraposición de debates reales, no inventados, ¿no? Que tengamos desde Morena, me parece importantísimo. Sí, sí es verdad que hay una maquinaria mediática mundial, porque casi todas son transnacionales, Por supuesto. que medio apabulla, pero es que a pesar de eso, lo que se pretendía se está logrando. Cuenten conmigo para lo que haga falta. Creo que hay muchos debates que dar, hay muchas ideas que poner ahí, hay mucho de política, de cultura y hasta de fútbol, de lo que hay que hablar. Sí. Y de lo que duele hay que hablar hasta sangrar. Y entonces yo vendré aquí a sangrar cuantas veces haga falta, o a sangrarme con otros, no importa, de una manera civilizada. Siempre y cuando sea para esto. Sí, para hermanarse, por supuesto. Pues sí. Sangrar, digamos, metafóricamente. Claro. ¿Eh? Pero se los agradezco mucho, Blanca, a todo el equipo. Pues, felicidades y pues enhorabuena. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes y a todos los que hacen posible la 4TV. Gracias.